vos Silvia y estoy a escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Pues como en zaguerías, como he visto, hemos feito muitas recetas de virolla vegana, siempre todo lo que hacemos aquí en el canal es vegano, encara que no siga una receta de virolla. Pues voy a querernos hacer una otra cosa, que es un sabón casaliquero, que es una mena de sabón que lo podemos hacer en casa nuestra, parando cuenta, eso sí, de todas las cosetas, porque se fa con sosa cáustica, que es un ingrediente que es peligroso, así es que si lo hacemos, pues cal parar cuenta de meter guants, de meter lunetas y tener bellas precauciones, pero yo todos lo recomiendo porque pues con esto pues lo podemos hacer servir en el lavabo, talas mans o lo que siga. Y de fácil fer y dura a sabelo. Así es que esta vegada en cuentas de una receta vamos a hacer un consejo útil. Pues vamos a ver cómo se fa. Para esta receta nos fa falta 100 gramos de aceite de coco, 450 gramos de aceite de oliva, 71 gramos de sosa cáustica, 183 gramos de agua y esencia de naranja o lo que queramos. En primeras lo que cal fer ye un licot con lo que ye l'agua y la sosa cáustica. Así es que pillamos un roscader y primero chitamos el agua y se oye un paso muy importante, primero cal chitar el agua y después la sosa, y no pasa al revés, que si no después pues puede hacer mal, y siempre parando cuenta de las mans y de los huellos porque la sosa cáustica es muy peligrosa. Así es que chitamos el agua, después la sosa cáustica y rechiramos. Cal parar cuenta que este licor se fa muy caliente porque la sosa cáustica puya muchos graus, así es que cal ferlo con cuidado. Mientras vais a temperatura do mezclallo da sosa, en un cazo metemos aceite y aceite de coco y lo hacemos calentar y después cuando siga ya mezcloteado y caliente lo dejamos apartado. Cuando las dos cosetas sigan si fa uno fa a la misma temperatura, metemos un colador y chitamos a sosa diluida en agua ta la cazuela con el aceite de coco y el aceite de oliva. Después con una batidora lo rechiramos en cuentas de a mano y es mejor con una batidora, así es que se faiga una maseta, ya vellerez que pilla textura de mayonesa o una cosa así, china chana. Para rematar, chitamos unas gotetas de esencia de naranja, pero bueno, si tenéis una otra esencia podéis chitar gotetas de la esencia que queráis. Y ya rechiramos un poco más y ya he feito. Hemos de pillar unos moldes que sigan de silicona, para después poder desmoldar bien este sabón. Y chitamos este mezclallo en los moldes y lo dejamos reposar 24 o 48 horas, y mejor 48 horas, antes de no desmoldarlo. Muy importante, hemos de tapar os moldes con papel film para pasar estas 48 horas, porque si no se nos malmeterá o sabón y así nos mantiene a calor un poquer. Así es que lo tapamos con papel film.
Pasadas estas 48 horas, sacamos o papel film, lo desmoldamos y tallamos o sabón en las formas que queramos, la que nos estimemos más. Y ya lo tenemos presto, lo que cal fer y pues a esperar a hacerlo servir pues 2 o 3 semanas hasta que la sosa se asiente, pero ya hay feito. Y es recomendable alzarlo en un puesto que siga fresco y suto. Bueno, ya he visto que es facilismo hacer este sabón casaliquero y que, vamos, que lo podemos hacer servir ta cualquier cosa, ta las mans y más que más ta la higiene personal, porque hay otra mena de sabons casaliqueros que pueden estar ta otras cosas. Si lo hacemos servir con un aceite que lleve repuís de lo que siga, pues esos no son tan buenos ta la piel, a la vez es mejor hacerlo servir pues ta la ropa o ta fregotear lo que siga. Pero este lo hemos feito con un aceite que es nuevo y por eso lo podemos hacer servir ta la higiene personal. Y bueno, una otra cosa, ya que os queríamos contar, como no sé si habéis visto, que en Zaguería se salió una noticia do Concello de Zaragoza que en la margen izquierda do Ebro lo que han feito es meter bellas carreras en aragonés como Valdechistau, Peña Montañesa, de puestos que son de Aragón. Y un chicot paso, tampoco no lle guaire, pero sí que hay un chicot paso y nos vemos contentas por esta iniciativa do Concello y a ver si fan una otra coseta más y si china chana son empentando estas cosetas, ¿no? Y bueno, también ya sabéis que siempre hacemos una frase feita y esta semana la que hemos traigado es ni hoste ni moste. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo te preguntan, ¿te fago yo esto? Ni hoste ni moste. Yo cuento que con eso ha quedado explicoteado y pues cosa más, que pases buena semana, a mirar si pruebas de hacer servir esta receta de consejo útil y que lo pases bien. Que vaya bueno, au, beses.